Hola, bienvenidos a todas y todos. Mi nombre es Paolo Puchilo. Soy uno de los jefes de trabajos prácticos de la materia de procesos históricos mundiales de la licenciatura en turismo. Y bueno, hoy vamos a hacer una clase grabada, un poco para que me vean la cara, que haya un poquito de presencialidad, ¿sí? Y vamos a comenzar a trabajar con un tema que a mí, bueno, me parece sumamente interesante para ustedes, futuros licenciados en turismo, que es el tema del Islam, ¿sí? Antes que comencemos con la presentación, quería comentarles un poco cómo voy a organizar la clase. Ustedes van a encontrar, el primer contenido que van a encontrar en la clase del Islam es este video, esta clase grabada, ¿sí? En el cual vamos a introducir un poquito al tema, ¿sí? Y vamos a explicar brevemente la bibliografía que vamos a utilizar. Bien, después van a encontrar un mapa interactivo que he realizado yo, en el cual establecido o he buscado algunas mezquitas, bueno, las más importantes a nivel mundial, como una forma de patrimonio tangible, ¿sí? En relación con el turismo, aquellas que son más convocantes, aquellas que tienen mayores visitas en el mundo, lo van a encontrar en el aula virtual. Después van a encontrar también la bibliografía, que ahora les voy a decir cuáles vamos a utilizar, y después van a encontrar el cuestionario final, un poco para un repaso de lo que hemos trabajado, ¿sí? Bien, bueno, ahora vamos a pasar a la presentación, un poquito para explicar, ¿sí? Brevemente el tema de la clase de hoy, que es el Islam. Bien, habría que empezar un poco, deberíamos empezar con por qué nos interesa el Islam, por qué está el Islam en la cátedra de Procesos Históricos Mundiales, en la licenciatura en Turismo. Bueno, básicamente yo acá en esta clase no quiero hacer una historia de las religiones, sino entender de dónde sale el Islam, de dónde nace, ¿sí? Para nosotros que somos occidentales, muchas veces nos parece una religión extraña, ¿sí? Y al no conocerla no la podemos entender, ¿sí? Lo que vamos a buscar en esta clase es conocerla, ¿sí? A ver si logramos comprenderla un poco a esta religión, que es una de las más importantes del mundo, como vamos a ver a continuación. Bien, la bibliografía que vamos a utilizar. Bueno, acá está, le saqué una foto al libro para que tengamos un poco de contacto visual con la bibliografía a utilizar y que no sean solo PDFs. Eh, Acá está el libro de la historia de los árabes de Albert Hourani, ¿sí? Obviamente, tranquilos, para tranquilidad de todos, no vamos a utilizar el libro entero, sino que vamos a utilizar solamente el capítulo número 1, ¿sí? Igual yo voy a subir solo el capítulo 1, así que no se hagan problema. Y después vamos también a tener el texto de la cátedra, ¿sí? En el cual vamos a también trabajar con el tema del Islam. Bien, yo un poquito les decía recién que la importancia que tiene el Islam a nivel mundial lo podemos ver reflejado en este gráfico, en el cual vemos la población mundial, en la cual están los cristianos en el 2010 y en el 2050, y los musulmanes en el 2010 y en el 2050. Evidentemente, la religión musulmana es la que más va a crecer en estos próximos años. Bueno, existe algo dentro del mundo musulmán que en el occidente lo están comenzando a trabajar, que es el turismo halal, ¿sí? Bueno, como ustedes pueden ver acá, ahora voy a explicar un poquito qué es lo que es, pero acá podemos ver algunos gráficos en el cual vemos el gasto del turista musulmán, el de Estados Unidos, el de China, el de Francia, vemos la importancia, vemos la cantidad de gasto que realizan los musulmanes, por lo cual se convierte en un público interesante de captar. Bien, hay una cuestión interesante que entre los factores decisivos para elegir el viaje en la comunidad musulmana, muchas veces está la comida halal. Y ahora me meto de lleno en este tema rápidamente del turismo halal, qué es lo que es y qué significa. Yo acá le dejo dos links, uno de la Turismo de Buenos Aires y otro de la certificadora de turismo halal en Argentina, que es una organización islámica. Bien, ¿qué pasa? El turismo, sí, obviamente ustedes van a ser profesionales en esto, lo van a manejar mucho mejor que yo, evoluciona cada segundo, ¿no? No podemos pestañear un segundo que ya hay una nueva tipología de turismo, ¿sí? Que va diversificando la escena del mercado. Dentro de esas tipologías hay una que en los últimos años ha crecido exponencialmente, que es el turismo halal. No existe una definición exacta del turismo halal, pero sí
podemos tomarlo, ¿sí? Como un producto turístico, ¿sí? Que se conforma a partir de las enseñanzas, ¿sí? El principio del Islam. Bueno, básicamente hay algunas reglas claras, si visitan esas páginas las van a encontrar, como que no tiene que haber alcohol, no hay juegos de azar, ¿sí? Lugares diferenciados de niños, mujeres con hombres. Pero bueno, es muy interesante si a alguno le interesa. Y este link que yo dejo acá es la certificadora en Argentina que certifica que un lugar, ¿sí? o un establecimiento es halal o no lo es. Bueno, Albert Hourani, en su capítulo 1, comienza la explicación del nacimiento del Islam, explicando al mundo al que van a llegar los árabes. Bueno, la península arábiga está ahí, la podemos ver, ¿sí? En el mapa, marcada. Hoy actualmente la mayoría de la península es parte del Estado de Arabia Saudita, y al sur, bueno, se encuentra el Estado de Yemen, ¿sí? Estaba rodeada de dos grandes imperios históricos, ¿sí? Uno es el Imperio Bizantino, ¿sí? El Imperio Romano de Oriente, ¿sí? Recordemos que Roma ya había caído en el 476, pero había quedado la parte oriental del imperio, la parte más griega, pero ya cristiana, ¿sí? Del Imperio Romano de Oriente, y hacia el oriente de la península arábiga encontramos al histórico también imperio persa, o de la dinastía sasánida, ¿sí? Bien, el imperio romano de Oriente, un poquito para que se me cayó el auricular, un poquito para que nos ubiquemos y lo conozcamos. No lo vamos a ver en profundidad en la materia, ni lo vamos tampoco a ver como un contenido, pero para ubicarnos, tal vez su legado más importante a nivel arquitectónico como patrimonio tangible va a ser Hagia Sofía. Esta catedral, mezquita, está actualmente radicada en la ciudad de Estambul, ¿sí? La vieja Constantinopla, capital del imperio, ¿sí? Podemos ver acá también a la muralla bizantina. Esta muralla va a ser el método defensivo que haga resistir al Imperio Romano de Oriente tantos años, más que el Imperio Romano de Occidente, a las invasiones, ¿sí? Hacia el oriente de la península arábiga vamos a encontrar el Imperio Sasánida o el Imperio Persa, ¿sí? En el actual Irán, Irak y parte de Asia Central. Bueno, los restos que por ahí de patrimonio tangible está Sarvestán, las Torres del Silencio, que son la religión monoteísta que ellos tenían de Zaratustra. Y acá encontramos un poquito el mapa en el cual podemos ver claramente a la península arábiga, al imperio sasánida y al imperio bizantino. Bueno, básicamente la población de la península arábiga va a convivir con dos grandes imperios, dice el autor, ¿sí? Monoteísta, ¿sí? Y con una cultura administrativa muy importante, ¿sí? Tenían una organización muy avanzada y van a convivir constantemente en contacto con las tribus que habitaban la península arábiga. La geografía de la península arábiga es muy particular, en su mayoría es un desierto. Rub al Khali es creo que es el desierto más grande del mundo. No es conocido tanto por el desierto, muchos de ustedes quizás lo conocen porque es el lugar en el cual existen mayores reservas petrolíferas del mundo. Pero bueno, la vida del desierto se basa en los pequeños oasis, ¿sí? Que son claros de agua, o sea, lugares en el desierto donde encontramos agua, y como todos sabemos, la vida solo se desarrolla alrededor del agua. Entonces todas las civilizaciones y las tribus de la península arábiga van a estar centradas y compitiendo constantemente por el agua, ¿sí? Ahí el autor hace algunas descripción de cómo era la población previa a la llegada del profeta del Islam, que va a ser Mahoma. Habla de los oasis aislados, de los diferentes dialectos que había en la península, de la cultura de los beduinos, ¿sí? El débil equilibrio que van a encontrar en la península. No había un poder estable, dice el autor, y van a encontrar que su fidelidad se basaba en el linaje común, digamos, en la familia. Tampoco, esto es importante, no tenían una religión definida. Sí tenían conocimiento del cristianismo, del judaísmo, ¿sí? Pero ellos no tenían una religión definida, sino que adoraban dioses diversos según la zona de la península. Bien, el autor habla de que, y esto es interesante, se van a dar muchas cosas que van a cambiar durante el siglo V y el siglo VII, ¿sí? Pero ¿qué va a pasar?
principio del siglo VII vamos a encontrar una combinación, ¿no? En el mundo estable, ¿qué va a pasar? Básicamente, a no complicarlo, el mundo estable va a perder fuerza y va a comenzar a abrirse esta península arábiga hacia ese nuevo mundo y a conocer esta cultura imperial de estos dos grandes imperios que la rodeaban. Hacia mediados del siglo VII, en muy pocos años, ¿sí? Y ni hablar ya cuando hablemos del final del siglo VII, van a hacer un nuevo orden político que va a incluir la totalidad de la península, ¿sí? La totalidad de los territorios del imperio persa, las provincias siria y egipcia del imperio bizantino. O sea, en muy poco tiempo, ¿sí? Vamos a ver que el imperio musulmán va a crecer explosivamente. El autor después va a hacer hincapié en la figura de Mahoma. ¿Sí? Mahoma es el profeta del Islam y es uno de los profetas más históricos que tenemos por el tema de que es uno de los más recientes. Acá les muestro un poquito la Kaaba. Esta es el fin de la peregrinación de la Meca, ¿sí? Esto está en la actual Arabia Saudita, en la ciudad de la Meca, donde se puede ver la piedra de la Kaaba, que bueno, tiene una historia muy interesante, en la bibliografía también la van a encontrar. Bueno, una vez concluido el tema de la bibliografía, el breve repaso para que comprendamos un poquito el texto, un poco para presentárselo, un texto muy sencillo, muy fácil de leer, ya van a ver que no van a tener complicaciones. Me gustaría detenerme en otro tema del Islam, un poco para que quede eso que dije al principio, de comprenderlos, conocerlos y comprender a la religión del Islam. Me pareció interesante nombrar a los 5 pilares que tiene el Islam, ¿sí? Los 5 pilares en los cuales se basa la religión. Bueno, el primero, y es el más importante para ellos, es la profesión de fe, ¿sí? Es como uno se convierte al Islam diciendo esta frase en árabe que dice: doy fe de que no hay más divinidad que Dios, y Mohammed es el mensajero de Dios. El segundo pilar va a ser la oración, las famosas 5 plegarias, ¿sí? Ustedes, cualquiera que ha ido a una ciudad musulmana, se encontrará con la sorpresa que en el medio de la ciudad comienza a sonar el llamado a la oración a las diferentes 5 horas del día. Los musulmanes frenan toda actividad y comienzan a hacer las plegarias. Bueno, las abluciones son básicamente el lavado antes de rezar, y la dirección a la cual siempre miran los musulmanes es hacia la Meca. La limosna está muy estructurada en el mundo musulmán. Bueno, ahí, como van a ver en la presentación, es el 2,5, un poco de forma anual de lo que se tiene que dar por año, ¿sí? Otro de los pilares famosos del Islam, que quizás sea el más conocido porque es el más llamativo, es el Ramadán, ¿sí? Que es un mes de ayuno. Bueno, ahí yo en la presentación le pongo básicamente las 7 condiciones principales, ¿sí? Pero digamos que durante el mes de Ramadán los musulmanes se tienen que cuidar de las comidas, de no mantener relaciones sexuales durante el ayuno, de no provocarse vómitos. Obviamente hay gente que está exenta de hacerlo, como las embarazadas o los enfermos, pero bueno, es un tema interesante también de analizar. Y otro muy, muy interesante, sobre todo para el turismo y para la historia del turismo, es la peregrinación a la Meca, porque todo musulmán debe una vez en la vida visitar la ciudad de la Meca, lo cual, si alguna vez han buscado o los invito a hacerlo, un video de YouTube de las peregrinaciones a la Meca, son multitudinarias, millones de personas yendo a la Meca, lo cual nos habla un poco de la convocatoria que tiene este pilar. Bueno, yo ya he terminado mi tarea, espero que les haya servido mi explicación. Estoy disponible para cualquier tipo de consulta sobre la materia que tengan. Pueden hacerlo por el aula virtual. Cuando ya comencemos a trabajar con los prácticos y demás, seguramente generaremos otras instancias, en la virtualidad, videollamadas o lo que creamos conveniente. Les dejo un saludo, cuídense mucho en esta cuarentena y bueno, pronto nos conoceremos en persona. Un saludo para todos.